Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al Ateneo Clínico de hoy. Se trata de una mujer joven con fracturas patológicas. Espero este caso sea muy ilustrativo para todos los asistentes. Es una mujer de 43 años. Ella consultó en octubre de 2016 a una de las instituciones universitarias en las que hacemos nuestras prácticas y llegó por el ámbito de consulta externa. Ella es natural de Briceño, Antioquia, vive en Medellín, es casada, tiene 2 hijos, es ama de casa y es de religión católica. Les contaba entonces que la paciente de 3 años de evolución, dolor lumbar, luego dolor en caderas, rodillas, tobillos, dolor en la región costal muy intenso y adicionalmente mialgias en las 4 extremidades. Este dolor se hizo tan intenso y le generó tanta limitación funcional que la paciente ingresa en muletas al servicio de consulta externa con una gran limitación. Previamente, un mes antes de octubre, en septiembre, había estado hospitalizada en otra institución de salud de esta ciudad y por esos dolores tan intensos le habían tomado unos rayos X de pelvis y de tórax, donde habían documentado unas fracturas de alerones ilíacos y unas fracturas costales bilaterales que ahorita les voy a mostrar. En esa institución fue valorada por medicina interna, por reumatología, por hematología, por nefrología y por ortopedia, y no se pudo llegar a un diagnóstico etiológico de estas fracturas. Se le documentó una densitometría donde se le veía una baja masa ósea y por este motivo la remiten a endocrinología para valoración de estas fracturas. Adicionalmente, reumatología le había hecho un diagnóstico de fibromialgia por los dolores que tenía. A la revisión por sistemas, esta paciente negaba fiebre, negaba pérdida de peso, negaba diaforesis nocturna. En el último mes venía con estreñimiento, una deposición semanal e insomnio por el dolor tan intenso en las piernas. Como antecedentes personales, relataba un antecedente de asma en la infancia, refiere que tenía crisis muy escasas, que no tenía que usar inhaladores de manera constante y que era crisis más o menos una vez al año, nunca había tenido que ser hospitalizada por esas crisis. Y una deficiencia de vitamina B12 que le documentaron en agosto de 2016 que estaba en suplencia. Estaba con manejo analgésico para sus dolores y en suplencia de vitamina B12. En la familia no había enfermedades óseas de importancia ni otras comorbilidades en la familia importantes. Al examen físico, los signos vitales estaban normales y como hallazgos positivos tenía mucho dolor a la palpación de la reja costal bilateral y era mucho más intensa ese dolor cuando se palpaba el hemitórax derecho. En la columna tenía dolor a la palpación de todos los cuerpos vertebrales, pero no se documentaron escalones óseos. Y a la evaluación de la fuerza en el examen neurológico refieren que en los miembros inferiores la fuerza era 4 de 5 de manera bilateral. No está muy claro si era por debilidad o por dolor. Y cuando se le evalúan las extremidades tenía un dolor a la palpación en los muslos, rodillas, tibias, en todas las extremidades, pero no se podía pues como establecer un punto o gatillo exacto de dolor. En los laboratorios iniciales, un hemograma en el que tenía una leve anemia normocítica, de resto del conteo de la serie blanca y de las plaquetas era normal, la función hepática era normal, pero tenía una fosfatasa alcalina levemente elevada. Se le hizo un ionograma en la institución y destaco el ionograma que tenía un fósforo de 1.2 miligramos por decilitro. El resto de los iones estaban normales. El estudio hormonal con una PTH de 71, una TSH en un rango de hipotiroidismo subclínico con una T4 libre normal, una 25 hidroxivitamina D en 34 nanogramos mililitros y se le solicitó una fosfatasa alcalina ósea para confirmar la elevación de la fosfatasa alcalina que se había visto en el perfil hepático, la cual estaba elevada. Estos son los rayos X iniciales, entonces, de pelvis. Acá vemos 2 líneas radiolúcidas que van por todo el alerón ilíaco derecho y a su vez también por el alerón ilíaco izquierdo. Acá en los rayos X de cadera lateral izquierda vemos la línea que se extiende casi hasta la cortical de la espina ilíaca anterosuperior y lo mismo en el ilíaco derecho. Y adicionalmente en estos rayos X observamos una disminución de la densidad mineral ósea en esta región de la cadera izquierda.
En los rayos X de la reja costal derecha vemos como desde el tercero, cuarto, quinto y sexto arco costal hay unas fracturas hacia la región dorsal de los arcos costales, y en los rayos X de reja costal izquierda vemos acá más o menos en el quinto arco costal también una fractura de la reja costal que explicaba el dolor de la paciente. Se le hizo una densitometría, la cual de L1 a L4 tenía 0.7 gramos por centímetro cuadrado de densidad mineral ósea, y para esto tenía un T-score de menos 3.4 y un Z-score de menos 3.6. En la cadera izquierda, un T-score de menos 3.6 y un Z-score de menos 3.2, y el radio 33 tenía conservado el T-score y el Z-score. Entonces, con estos hallazgos que hasta ahora tenemos una paciente con fracturas costales y de los ilíacos, sin una etiología importante documentada y con una hipofosfatemia, queremos hacerle dos preguntas al Servicio de Medicina Interna y hemos invitado al doctor Juan Guillermo Gamboa, y las preguntas son las siguientes. ¿Cómo recomienda, profe, realizar el estudio racional de un paciente con fractura patológica? Y la segunda pregunta es, ¿cómo debe hacerse un abordaje inicial en el paciente con hipofosfatemia? Bueno, muy buenos días, Marcel. Muchas gracias por la invitación. Lo primero es que el enfoque siempre deberíamos intentar que fuera racional, ¿cierto? Pensando en tener éxito con el diagnóstico y que sea costo efectivo. Entonces, ¿qué es una fractura patológica? Yo creo que tenemos que empezar por definir eso. En general es difícil encontrar consenso en la definición, pero la mayor parte de los autores coinciden en definir una fractura patológica como aquella que se da en un hueso que está enfermo y que no se corresponde con un trauma o con un efecto físico, pues que dé cuenta del compromiso o de la fractura per se. Las fracturas patológicas pueden obedecer a tres mecanismos. Las neoplasias que afectan los huesos de manera primaria o por compromiso metastásico, las enfermedades óseas adquiridas y enfermedades óseas congénitas. Lo más probable es que en nuestro ejercicio las dos primeras causas sean las más frecuentes. Y para hacer el enfoque, como siempre, lo más importante es tener una historia clínica completa, saber bien qué antecedentes tiene el paciente, si hay historia de neoplasia personal o hay síntomas constitucionales que den cuenta de la sospecha de una posible neoplasia o hay alguna enfermedad metabólica. Y en la anamnesis es importante evaluar si hay alguna pista que nos hable de un comportamiento inusual, si el paciente venía previamente con dolor o tenía una tumefacción preexistente a la fractura. Y obviamente sin que haya un traumatismo con la magnitud que dé cuenta de la fractura. Y aquí es muy importante tener en cuenta, como ya vamos a mencionar, la osteoporosis es la causa más frecuente de fractura patológica y con frecuencia vemos que los pacientes ancianos con traumas que probablemente en otras condiciones nos llevarían a fractura, terminan teniendo compromiso de la columna o de la cadera pues con mayor frecuencia y siendo un escenario más catastrófico por un trauma de bajo impacto. Y en la radiografía hay algunos hallazgos que con frecuencia se pueden ver o los radiólogos reportárnoslos en la radiografía simple pues que se hace para el diagnóstico, como osteolisis, vela geográfica, apolillada o que vean hallazgos de permeación ósea, que se vea reacción perióstica, alteración en la matriz, bien sea la ósea o la cartilaginosa, desorganización trabecular o deformación o incluso desmineralización como una evaluación pues subjetiva. Entonces la pregunta de qué estudio realizar, luego que bien sea porque la historia lo sugiere o porque el ortopedista lo consideró al tener en cuenta la historia o los hallazgos en el intraoperatorio, porque a veces allí es donde resaltan algunas características. Si con la historia no tenemos una etiología posible identificada, entonces hay unos estudios básicos, un hemograma para descartar trastornos hematológicos que con frecuencia se pueden asociar a compromiso de la densidad mineral ósea, alteraciones del perfil fosfocálcico y de la PTH para buscar en este mismo escenario alguna alteración, vitamina D buscando osteomalacia, alteración de la función renal, que por ser la enfermedad renal crónica, pues condiciona un factor de riesgo, también buscar tirotoxicosis, alteración del perfil bioquímico hepático, buscando hepatopatía crónica.
como se hizo con la paciente, la densitometría ósea es muy importante y vuelvo y hago énfasis en que la osteoporosis es la condición más frecuente que nos puede llevar a una fractura patológica. La biopsia de hueso puede tener algún papel cuando no tenemos el diagnóstico y sobre todo cuando estamos en el escenario de sospecha de una etiología neoplásica, bien sea porque el paciente tiene una enfermedad metastásica reconocida, si en algún momento se sospecha que podría ser el compromiso óseo de otra etiología, estaría indicada la biopsia de hueso. Y en los pacientes que tienen historia de cáncer, que están en remisión, siempre está indicada la realización del hueso, porque hasta el 20% de los pacientes podrían tener un compromiso óseo de otra etiología. La búsqueda, cuando sospechamos neoplasia y el compromiso óseo secundario, la búsqueda del primario, pues iniciar con la anamnesis y con el tamizaje básico indicado para la edad y tener en cuenta las etiologías más frecuentes de compromiso óseo por edad y por género, buscar sea de mama, de próstata, pulmón, riñón, tiroides. Y siempre, dependiendo de las lesiones, sobre todo cuando hay compromiso pues lítico o incluso si no se ven las lesiones típicas, pensar en mieloma múltiple pues, o enfermedad de neoplasia de células plasmáticas. Y acá, fundamental, recordar que nuestro papel usualmente es más de apoyo, la ortopedia, estos pacientes usualmente ingresan pues por ortopedia, aunque como vimos en el caso de la paciente, el ingreso final fue endocrino luego de que ortopedia realizó pues la intervención y debemos propender y no retardar la intervención de la fractura para el manejo del dolor y para mejorar el compromiso funcional. Y, y nuevamente hago énfasis en esto, ¿no? Y aquí tenemos un papel nosotros muy importante desde la prevención de la osteoporosis. Es muy frecuente y en este escenario de las fracturas patológicas vemos que hasta la mitad de las mujeres y una quinta parte de los hombres las pueden tener. En Colombia hay varios registros, pero la incidencia puede estar entre el 15 y el 34%. Y el riesgo de fractura de cadera y el aumento de la mortalidad que esta condición puede tener, pues da cuenta de que sea para nosotros una enfermedad que debemos buscar por el alto impacto que tiene. Y luego, cómo realizar el estudio inicial de un paciente con hipofosfatemia. Entonces, cuando Marcel me preguntaba cómo enfocar la hipofosfatemia, yo me pregunté cuántas veces he enfocado la hipofosfatemia, porque no es usual que nosotros en los servicios de urgencias, de hospitalización y de consulta externa enfoquemos hipofosfatemia o hagamos búsquedas activas de alteraciones del fósforo, más allá de los escenarios en los que pensamos que puede haber alteración de la densidad mineral ósea del eje pues, de vitamina D, PTH y calcio. Cuando estamos fuera de ese escenario, es llamativo que la hipofosfatemia se pueda asociar a desenlaces adversos en múltiples escenarios y es una alteración hidroelectrolítica muy frecuente en pacientes hospitalizados hasta en el 3%, cuando están en cuidado crítico hasta el 34%. En sepsis la mayoría de los pacientes pueden tener hipofosfatemia, los pacientes alcohólicos, luego de trauma mayor, después de cirugías hepáticas e incluso un dato interesante es que los pacientes con EPOC, hasta una quinta parte de los pacientes pueden tener hipofosfatemia y la importancia de identificarlo radica en que los pacientes que tienen hipofosfatemia grave pueden tener desenlaces adversos mayores. Los pacientes que están intubados falla o más dificultad para la extubación. En los pacientes que tienen cetoacidosis diabética pueden haber alteraciones neurometabólicas que condicionan el pronóstico, compromiso de la función cardíaca. Hay muchas descripciones que comparan la función cardíaca de los pacientes que tienen hipofosfatemia en cuidado crítico versus los que no, y de lejos el pronóstico es diferente. Entonces, ¿cuándo medir el fosfato? Porque uno después de revisar este enfoque quedaría antojado de pedirle a todos los pacientes fósforo. Digamos que hay dos escenarios claros que los vamos a dividir entre enfermedad aguda y enfermedad crónica. Para la enfermedad aguda, entonces pacientes en falla respiratoria, luego de cirugías hepáticas, cuando hayan síntomas generales sin una etiología afiliada, dolores musculares, dolores óseos. En retrospectiva pensaba cuántos pacientes que en consulta se quejan
de dolor generalizado y terminan rotulados como fibromialgia, incluso como el caso de la paciente, podrían tener hipofosfatemia en arritmias, en corazones estructuralmente sanos, los pacientes alcohólicos. Importante el síndrome de realimentación, los pacientes que vienen profundamente desnutridos y los sometemos a NPT, aunque aquí el acompañamiento pues por los grupos de soporte nutricional, eh, es importante que ellos hacen seguimiento y esta es una condición que puede llevar al paciente a la muerte. Y en el síndrome de hueso hambriento, que sí es un escenario que reconocemos. Y en enfermedad crónica, pues ahí es donde tal vez tenemos más experiencia para la evaluación del fósforo, ¿cierto? En la enfermedad ósea, enfermedad renal crónica, en el hiperpara y la deficiencia de vitamina D. Entonces, para el enfoque, digamos que este algoritmo, este artículo lo recomiendo porque deja un panorama bastante claro. Una vez yo tenga identificada la hipofosfatemia, realizar la historia clínica completa, un examen físico exhaustivo y la evaluación de laboratorio básico a la que ya hicimos alusión, buscando demostrar las causas más frecuentes, que haya deficiencia de vitamina D, hiperpara, enfermedades agudas o incluso si el paciente tiene un antecedente de enfermedad hereditaria. Luego, entonces vendría la evaluación de que cómo está respondiendo el riñón a este déficit de fósforo, y para esto ahorita nefrología nos va a hablar. Al final, cuando se demuestra que hay pérdidas renales de fósforo, entonces estaría la medición del factor de crecimiento derivado de fibroblasto 23, que es un examen que no está ampliamente disponible, pero lo podemos hacer en nuestro medio. Usualmente lo que se hace en el laboratorio es que por convenio directo lo remiten y podemos contar pues con ese resultado y a partir de ahí realizar un enfoque, ¿cierto? Cuando el factor es bajo, entonces hablaríamos de la hipofosfatemia hipercalciúrica familiar, de los síndromes de Fanconi, bien sea hereditarios o adquiridos, y cuando están normales o elevados, entonces mirar las formas hereditarias de aumento, pues que dependen del aumento de este factor de crecimiento, pensar en la displasia fibrosa, en McCune-Albright, y hay otras condiciones que son importantes tener en cuenta, como las hipofosfatemias asociadas a neoplasias o de manera muy importante los medicamentos. Nosotros prescribimos cada vez con más frecuencia hierro venoso y en un paciente que tenga una deficiencia de vitamina D de base, podría llevar a que haga una hipofosfatemia grave y esto llevará a síntomas, porque tanto el sacarato pues como la carboximaltosa pueden llevar incluso hasta después de 5 semanas a una hipofosfatemia. Pacientes que toman terapia antirretroviral, específicamente tenofovir, anticonvulsivantes, algunos antibióticos, los quelantes, digamos que por eso es fundamental tener una historia clínica completa para poder hacer el enfoque. Muchas gracias, doctor Gamboa, por esta aproximación al paciente con fracturas patológicas y con hipofosfatemia. Como venimos desarrollando el caso clínico, entonces esta paciente se le hizo una evaluación clínica completa, no se documentaron otros medicamentos que pudieran generar hipofosfatemia. Era una paciente que venía en un escenario ambulatorio, no tenía una condición aguda. Entonces, dado que la historia clínica inicial no logró demostrar la causa de la hipofosfatemia, esta paciente se evaluó la respuesta tubular a la hipofosfatemia. Entonces se le tomó un fósforo en orina aislada de 39.3 miligramos decilitro, un fósforo sérico de 1.4 miligramos decilitro el día que se evaluó el fósforo urinario, creatinina sérica de 0.6 miligramos decilitro y una creatinina en orina de 72.8 miligramos decilitro. Se le hizo una fracción excretada de fósforo, que es una fórmula muy parecida con la que estamos más familiarizados con la fracción excretada de sodio, y esta dio 27%. Y aparte de eso, se le hizo una evaluación de la respuesta tubular con una evaluación de reabsorción tubular máxima de fósforo ajustada para la tasa de filtración, que fue 1.07 miligramos decilitro, teniendo un valor de referencia de 2.97 a 4.45. Entonces, con estos datos, vamos a invitar al servicio de nefrología, el doctor Rodelo, quien nos va a contar cómo recomienda evaluar la respuesta tubular a la hipofosfatemia. Como mencionaba el doctor Gamboa, existen diferentes formas para ver si el riñón está respondiendo de manera adecuada a un paciente con hipofosfatemia, y entonces el servicio de nefrología nos va a contar sobre esto. Buenos días, profe Rodelo. Buenos días, Marcel. Buenos días para todos los participantes en el día de hoy de este Ateneo. Bueno, recordar que los niveles de fosfato en sangre están regulados por el eje intestino, riñón
y hormona paratiroidea, y dentro de esa eje de la PTH también está involucrado los niveles de vitamina D y el factor fibroblástico 23. Los valores normales en un adulto de fósforo van de 2.5 a 4.5 miligramos por decilitro. Y en el túbulo proximal se da principalmente la reabsorción de fósforo, entre un 70 y un 80% de la reabsorción de tubular de fósforo se da en el túbulo proximal, dependiendo de las necesidades específicas y de las condiciones clínicas del paciente. Antes de entrar a hablar de cómo se comporta y cómo se evalúa en la hipofosfatemia, pues debemos recordar lo fisiológico. Lo fisiológico es que se excreten en orina de 24 horas 13 miligramos por kilo de fósforo, lo que equivale en un adulto normal sin ninguna patología a más o menos 1000 miligramos en 24 horas. En el contexto de una hipofosfatemia, si en ausencia de enfermedad renal crónica y en ausencia de una tubulopatía, lo usual es que la reabsorción tubular de fósforo se magnifique y que la fosfaturia sea menor. Entonces, en condiciones de hipofosfatemia, la excreción en 24 horas de fósforo en ausencia de insuficiencia renal y de tubulopatía debe ser menor de 100 miligramos en 24 horas. Entonces, para evaluar esta excreción de fósforo, usted puede hacer el porcentaje de reabsorción tubular de fósforo, pero lo debe calcular a partir de la fórmula de la fracción excretada de fósforo. Y como cualquier fracción excretada tiene en cuenta el mineral o el electrolito que estamos midiendo en orina de 24 horas en el numerador, lo multiplicamos por la creatinina sérica. Yo creo que en la diapositiva inicial que pusiste de los datos del paciente se entiende un poco mejor, porque aquí estamos hablando ya de la reabsorción tubular de fósforo. En esa. Entonces, en el numerador va la concentración urinaria de fósforo multiplicada por la concentración de creatinina plasmática, y en el denominador va la concentración de fósforo en plasma multiplicado por la concentración urinaria de creatinina. Lo que nos da allí lo multiplicamos por 100 y eso nos da la fracción excretada. Como tú bien mencionaste, estamos más acostumbrados a la fracción excretada de sodio, pero cualquier electrolito se le puede hacer en orina, se le puede hacer la fracción excretada. Esa fracción excretada de fósforo, los valores de referencia van entre el 5 y el 20%. En un paciente que tenga hipofosfatemia, lo usual es que esa fracción excretada de fósforo sea menor del 5%. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos al algoritmo. En el algoritmo nos dicen que debemos mirar esa fracción excretada de fósforo, pero nos hablan más bien de la reabsorción tubular de fósforo. Entonces lo que debemos hacer es restarle a la fracción excretada, a la fracción excretada la unidad, como lo mencionabas acá en esta diapositiva, y lo multiplicamos por 100. Entonces, si la fracción excretada nos dio 5%, lo restamos de 100, nos da 95% de reabsorción tubular de fósforo. Entonces, esa reabsorción tubular de fósforo es la que utilizamos en los algoritmos. Y entonces, en el algoritmo anterior, si la reabsorción tubular de fósforo está por encima de 95, en el caso de hipofosfatemia, no hay pérdidas renales. ¿Por qué? Porque el riñón está respondiendo bien y está reabsorbiendo el fósforo. Si la reabsorción tubular de fósforo es menor del 95%, en caso de hipofosfatemias severas, entonces hay una pérdida renal de fósforo. Allí el paso siguiente es determinar si adicionalmente tiene cómo está el calcio sérico, si tiene glucosuria, si tiene una acidosis tubular renal, cómo está la PTH, cómo están los niveles de calcitriol y del factor fibroblástico 23. Y de acuerdo a esos resultados nos puede dar que está aumentada la PTH y está aumentado el calcio, y entonces haremos un posible diagnóstico de un hiperparatiroidismo primario. Si está aumentada la PTH pero está disminuido el calcio, es posible que sea un hiperparatiroidismo secundario. Si está disminuida la PTH y está aumentado el calcio,
pues debemos hacer una medición de los factores relacionados, de los péptidos relacionados a la PTH. Adicionalmente, medir los niveles de calcitriol si están altos, y esto es parecido al algoritmo que presentó previamente el doctor Gamboa con el factor fibroblástico 23. Si está alto, pues da prácticamente las mismas condiciones que se pueden relacionar con esto, y si está normal, pues pensar en la parte de los trastornos genéticos o los relacionados a tumores. Entonces, la medición más fácil es la medición en 24 horas, porque estamos midiendo directamente la fracción excretada de fósforo. Sin embargo, se puede hacer en orina ocasional o en orina de 2 horas, y con este tipo de orina se puede hacer una estimación, no una medición, sino una estimación de la fracción de excreción de fosfato y por lo tanto de la reabsorción tubular de fósforo. Adicionalmente, hace unos 35 años se introdujo un nuevo índice, que es el índice de reabsorción tubular máxima de fósforo ajustado a la tasa de filtración glomerular. Este índice se hizo no para la evaluación de la hipofosfatemia, sino para la evaluación de la hipercalcemia, pero también ha sido utilizado. Es más complejo que el concepto anterior que miramos, por lo tanto, la mayoría de nefrólogos trabajamos con lo que les acabé de explicar, la fracción excretada de fósforo y el porcentaje de reabsorción tubular y la medición en orina 24 horas, pero también se puede hacer esto y está dentro del algoritmo, y en el algoritmo que nos presentó el doctor Gamboa estaba uno u otro. En este caso se toma la segunda orina del día y se recolecta por 2 horas esa orina y se mide el fósforo urinario, se mide la creatinina urinaria, y adicionalmente en ese mismo tiempo se mide la creatinina sérica y el fósforo sérico. Adicionalmente, el paciente por más de 24 horas no debe haber consumido suplementos que puedan alterar los niveles de calcio o fósforo. Se debe haber suspendido la nutrición enteral o parenteral si venía recibiendo medicamentos que puedan alterar estos niveles. Adicionalmente, el paciente debe estar en ayunas porque los valores de fósforo en orina se alteran después de la ingesta de alimentos. ¿Y esto qué nos hace? ¿Qué hace esta nueva prueba? Esto correlaciona los niveles de fósforo sérico con los niveles de fosfato urinario. Entonces, volvemos otra vez a que para poder hacer esta fórmula debemos tener el porcentaje de reabsorción tubular. Si el porcentaje de reabsorción tubular es menor o igual del 0.86 o de 86%, esto nos indica que hay una relación lineal entre el fósforo sérico y el fósforo urinario. Y por lo tanto, este índice se calcula multiplicando el porcentaje de reabsorción tubular de fósforo por el fósforo sérico. Por el contrario, si ese porcentaje de reabsorción tubular de fósforo es mayor de 0.86, la relación no es lineal, y a través de supuestos matemáticos y estudios experimentales se llegó a esta fórmula donde vemos que es muchísimo más complicada. En el numerador va a 0.3 por la reabsorción tubular de fósforo, y en el denominador 1 menos 0.8 por el porcentaje de absorción tubular de fósforo. Y nos da unos valores de referencia de acuerdo a la edad de los pacientes, porque sabemos que en los niños y en el adulto joven, en el proceso de mineralización, sus valores son diferentes. Entonces, esto nos da un valor que también podemos utilizar para definir si el riñón está respondiendo adecuadamente o no a la hipofosfatemia. Pero como ven, es muchísimo más complicado que la medición de la fracción excretada de fósforo en 24 horas y por consecuente el cálculo del porcentaje de reabsorción tubular de fósforo. Entonces, para responder a tu pregunta en forma corta, recomendamos la medición en orina de 24 horas y hacer la fracción excretada, y con eso tenemos el valor indirecto de la reabsorción tubular de fósforo.
Perfecto, profe, muchísimas gracias. Nos queda muy claro y aparte de eso nos ilustra de estas otras formas que tenemos para mirar la respuesta renal al fósforo. Entonces, en esta paciente con esta fracción excretada de fósforo aumentada y esta hipofosfatemia y las manifestaciones óseas, siguiendo el algoritmo, se decidió medir el factor de crecimiento fibroblástico 23. Este se midió en la Clínica Mayo, fue enviado a través del Instituto Andino y el valor que tuvo fue de 224. El valor de referencia para la Clínica Mayo es menor o igual a 180, motivo por el cual estaba elevado y en caso de que era normal, estaría inapropiadamente normal porque en un paciente con hipofosfatemia que no sea dependiente de factor de crecimiento de fibroblasto 23, este debería estar suprimido. Entonces, en esa paciente se continuó, digamos, el estudio enfocándose en causas de hipofosfatemia dependientes de factor de crecimiento de fibroblasto 23 y habían pues dos entidades principales en las cuales ahorita, o dos grupos de entidades en las cuales ahorita vamos a profundizar. Se le hizo una resonancia magnética corporal total porque la paciente tenía muchos dolores, se quería caracterizar bien las fracturas. Y a nivel de la columna se evidencia estas alteraciones óseas que son muy características de la osteomalacia, que son una biconcavidad de los cuerpos vertebrales que hacen que los discos intervertebrales se vean como boca de pescado. Así está escrito en la literatura. Estas alteraciones no son sugestivas de colapsos vertebrales por osteoporosis, donde se dice que es más frecuente que sea en cuña. Y adicionalmente, en las tibias, en la región proximal, donde tengo señalada aquí con la línea blanca, vemos unas fracturas que están descritas por radiología como unas fracturas transversas por estrés, lo cual en unos rayos X fue descrito como las líneas de Lusser, una manifestación radiológica de la osteomalacia. Entonces, a esta paciente en esa resonancia no se le logró documentar algún tumor que pudiera estar produciendo factor de crecimiento fibroblástico 23 y se le dio suplencia contra 10 mililitros cada 6 horas. El otro diagnóstico diferencial es que la paciente tuviera una hipofosfatemia hereditaria, de las cuales la más común es el raquitismo hipofosfatémico ligado al X, motivo por el cual se le envió el estudio genético molecular. Fue dada de alta sin poder lograr el diagnóstico, pero con adecuados niveles de fósforo y con mejoría en su sintomatología. Entonces aquí, ahorita les voy a contar pues más del desenlace de la paciente, pero aquí vamos a hacer una pausa para invitar al servicio de endocrinología. Y en estos pacientes, que era la primera pregunta que le quiero hacer al endocrino, es qué datos clínicos nos ayudan a diferenciar en un paciente con una hipofosfatemia dependiente de factor de crecimiento de fibroblastos, que nos pueden ayudar a diferenciar que esta hipofosfatemia sea adquirida versus genética, desde el punto de vista clínico, sin todavía tener el estudio genético. Entonces, vamos a responder primero esta pregunta y luego les hago las otras dos preguntas. De pronto, si los fellows están... Yo sé que el servicio de endocrinología... Javi, si me colaboras, porfa, colocando a Vanessa Rueda como panelista. Hola, bueno, entonces para diferenciar las dos entidades, digamos que hay varios datos clínicos que nos pueden aportar ayudas. Habitualmente, las entidades genéticas, como todas las entidades genéticas en general, se presentan en los niños y se diagnostican sobre todo antes de los 15, 20 años habitualmente, cosa que no pasa en esta paciente. Pero adicionalmente, estos pacientes tienen unas deformidades óseas características porque, dado el efecto de la mineralización secundaria a la hipofosfatemia que presentan los pacientes, las articulaciones de carga, es decir, la de los miembros inferiores, tienden habitualmente a arquearse. Entonces, estas personas tienen las piernas arqueadas o piernas en sable y habitualmente son de talla baja. Sin embargo, la talla no nos ayuda a diferenciar pues las dos entidades porque pues los adultos alcanzan su talla y ya de adultos continúan con talla baja. Habitualmente alcanzan una talla de 1,40 a 1,50 centímetros más o menos. Y la presencia de fracturas a temprana edad no traumáticas nos debe hacer sospechar también este tipo de entidad. Digamos que serían las dos situaciones particulares. Habitualmente también se pueden presentar con abscesos dentales. Entonces los niños que desarrollan una dentadura anormal o un recambio de dientes anormal
debemos sospechar ese tipo de entidades, pero podemos encontrar la osteomalacia oncogénica tanto en niños desde los 9 meses se ha reportado como las entidades genéticas en personas mayores de 40 años. Digamos que la clínica nos orienta hacia eso, pero pues tendríamos que buscar, por eso es muy importante lo que van a hacer, pues que dijo el doctor Marcel, hacerle el estudio genético al paciente porque se puede presentar de todas maneras. Muy bien, Vanessa, muchas gracias. La siguiente pregunta es que esta paciente llegó a endocrino porque venía remitida para considerar darle antirresortivos o osteoformador. ¿Qué opina el servicio en cuanto a si estos pacientes con osteomalacia se benefician de antirresortivos o de osteoformadores? Los pacientes con osteomalacia oncogénica, el mecanismo fisiopatológico que produce la entidad no tiene ninguna evidencia de impacto de este tipo de tratamiento. De hecho, hay pocos reportes de casos con el uso de denosumab y con el uso de bifosfonatos en el que se ha empeorado la entidad. Pueden cursar concomitantemente con hipocalcemias severas y el dolor, que habitualmente es una característica tanto en niños como en adultos, empeora. Entonces no deberíamos usarlo y no hay evidencia clínica de su uso. El tratamiento es con reposición de fósforo y con reposición de calcitriol. Y pues ya en casos avanzados el uso del anticuerpo que sería el burosumab. Muy bien. Y por último, ¿qué presentaciones recomienda para la suplencia de fósforo en el escenario de hipofosfatemia crónica, teniendo las limitantes administrativas que pueda haber? Y pues llamó mucho la atención que esta paciente fuera de alta con traba oral. Claro, acá en Colombia el fósforo no está disponible o no es fácilmente accesible, está disponible en Estados Unidos. Tenemos la disponibilidad, como la dejó el servicio de endocrinología, con enemas Trabat, que tienen alta carga de fósforo y por eso se les da ese tratamiento. También hay tabletas que se llaman tabletas de CAFOD, que tienen fósforo, vienen de 250 miligramos. La dosis habitual que usamos es de 1 a 2 gramos al día y la vamos ajustando según la calciuria, el PTH y el fósforo del paciente. El problema del fósforo es que tiene una intolerancia gastrointestinal que limita la adherencia a la medicación. Y nos podemos apoyar en la dieta. Habitualmente podemos pedir soporte por nutrición para que nos den una dieta alta en fósforo. Entonces, pescado, lácteos, quesos. Habitualmente se les recomienda bebidas carbonatadas que tengan alto contenido de fósforo a los pacientes, pues porque no tenemos fácilmente el CAFOD disponible. Muchas gracias, Vanessa. Ha sido muy puntual y muy clara en las respuestas. Vamos a seguir con la evolución del caso. Entonces, esta paciente, octubre de 2016, es dada de alta con reposición de fósforo oral, con la sospecha de que tuviera una hipofosfatemia adquirida o genética, pero no se pudo comentar algún tumor que estuviera explicando esto y está pendiente el estudio molecular. La paciente un año después viene al control de endocrinología y en ese control relata que percibe una masa en el glúteo derecho de aproximadamente 2 centímetros de diámetro, de consistencia dura. Para ese momento no se había podido realizar el estudio genético, motivo por el cual entonces se volvió a considerar la posibilidad de una búsqueda de un tumor mesenquimatoso y se le solicita un PET-CT con fluorodeoxiglucosa. Entonces, al mes la paciente llega con el PET-CT y a la vez ya por su EPS se puede hacer el estudio genético para el gen PEX, el cual no documentó cambios patognomónicos, cambios, perdón, genéticos en el gen PEX, lo que disminuía las posibilidades de que la paciente tuviera un raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Y a la vez a esa consulta trajo el PET-CT con fluorodeoxiglucosa, en el cual tenía una lesión en el glúteo derecho que tenía una mayor captación de 4.4 nodular en su mayor diámetro era de 12 milímetros y aparte de eso una simetría mamaria. Con este PET-CT entonces se decidió llevar a cirugía una resección de esa masa glútea. Ya les voy a mostrar una imagen. Este es el PET de la paciente. Desafortunadamente en este corte no se vio bien la captación, pero ahí estaba la lesión. Se llevó a cirugía, en la cirugía se resecó la masa
Y aquí vamos a hacerle una nueva pregunta a endocrinología en un paciente con una hipofosfatemia dependiente de factor de crecimiento de fibroblastos 23, que uno sospeche una osteomalacia oncogénica o inducida por tumor. ¿Cómo recomendaría hacer el primer abordaje desde el punto de vista de imágenes para buscar el tumor? Si se preferiría una imagen funcional o una imagen más anatómica como la resonancia. Las recomendaciones de expertos, porque esta entidad es muy rara, es hacer la imagen que tengamos disponible en nuestro medio. Entonces, si tenemos disponible el PET con galio, gadotatate, esa es la imagen de elección que habitualmente está disponible acá en Colombia, solo en Bogotá. Pero también podemos hacer un octreoscan con indio o podemos hacer un PET con FG, PGF. En orden de sensibilidad para detectar las lesiones está la de galio, le sigue la de indio y por último el PET. Y cuando hallemos con la imagen, con cualquiera de las tres, si hallamos la lesión, lo siguiente es hacer una resonancia o una tomografía para poder caracterizar bien la lesión. Si no se encuentra la lesión, la recomendación es dar tratamiento y cada 2 años repetir la imagen que tengamos disponible. Perfecto, Vanessa, muchas gracias. Muy bien, entonces a la paciente el 30 de octubre la llevaron a una resección. La patología del tumor que se le resecó fue un tumor fibromixoide osificante, benigno, y se logró una resección completa con márgenes limpios. El desenlace de la paciente es que apenas le resecan esta pequeña masa, los niveles de fósforo se recuperaron en sangre, se le pudo desmontar el aporte exógeno de fosfato y ayer tuve la oportunidad de hablar con ella. 4 años después la paciente está completamente sana, no toma ningún medicamento, se recuperó de sus manifestaciones óseas, de sus manifestaciones musculares y actualmente trabaja en una fábrica de confecciones. Entonces me pareció muy interesante este caso, cómo a partir del enfoque de una hipofosfatemia se le pudo cambiar el curso a una paciente que venía con gran limitación funcional y con varios años de diagnóstico. Entonces voy a revisar este tema de osteomalacia inducida por tumores. Como mencionaba Vanessa, es algo que no es muy frecuente. Sin embargo, como internista lo debemos tener en cuenta en un paciente que tiene hipofosfatemia y manifestaciones óseas. Vamos a dar primero una diferenciación. El ser humano principalmente tiene 4 enfermedades metabólicas óseas: el raquitismo y la osteomalacia, raquitismo en niños y osteomalacia en adultos después del cierre de los núcleos de crecimiento, osteoporosis, la osteitis fibrosa que se presenta en el hiperparatiroidismo y la osteitis deformante o la enfermedad de Payet. Existe unas diferencias clínicas que debemos tener en cuenta entre la osteomalacia y la osteoporosis, dado que, como nos mencionaba el servicio de endocrinología, el tratamiento es muy distinto. Los pacientes con osteomalacia normalmente tienen ya sea deficiencia de fósforo sérico bajo o vitamina D baja, dependiendo si es dependiente de vitamina D o si es de fósforo la osteomalacia. La osteomalacia se define como un defecto en la relación de la mineralización, mientras que la osteoporosis es una baja masa ósea donde se disminuyen todos los componentes, tanto minerales como no minerales del hueso. En el compromiso óseo, como veíamos en la resonancia, la osteomalacia genera unos aplastamientos vertebrales que son bicóncavos o en forma de pez, y como mencionaba Vanessa, se da un arqueamiento o pseudofracturas, que son las líneas de Looser, que al parecer se dan por fracturas por estrés que están sanando de manera incompleta o por la pulsatividad de las arterias de los grandes huesos, que podrían generar esas fracturas en un hueso mineral muy comprometido. Dentro de las osteomalacias hipofosfatémicas, entonces existen las genéticas, que es todo este grupo, existen muchas entidades genéticas, y las que de manera más importante debemos tener como internistas son las adquiridas, donde la osteomalacia de origen tumoral, que el diagnóstico de esta paciente, es la causa más común de osteomalacia adquirida, siendo una entidad rara. La osteomalacia inducida por tumores, entonces, es un síndrome paraneoplásico. Normalmente son tumores mesenquimatosos. Las células mesenquimatosas pueden ser las de soporte del tejido vascular, del tejido linfático o del tejido conectivo. La osteomalacia inducida por tumores normalmente es por células mesenquimatosas del tejido conectivo.
Estas células mesenquimatosas entonces empiezan a secretar fosfatoninas. Se ha visto que secretan muchas fosfatoninas, pero la más importante es el factor de crecimiento de fibroblastos 23. Normalmente se presentan adultos en edad media, 45 años. No hay diferencias en el género ni en la raza, y muy interesante este dato que desde que inician los síntomas hasta que se hace el diagnóstico pasan entre 2.5 a 28 años. En esta paciente habían pasado más o menos 3 años hasta que se logró el diagnóstico después de múltiples consultas por estos dolores óseos y estas manifestaciones musculares. Estos tumores mesenquimatosos normalmente a la histología muestran células fusiformes o estrelladas. En ocasiones pueden presentar osteoclastos y son muy vascularizados. Estas características histológicas se asocian a una mayor producción de factor de crecimiento de fibroblastos 23. Aparte de los tumores mesenquimatosos, otras entidades podrían estar asociadas a osteomalacia inducida por tumores: los osteosarcomas, los hemangiopericitomas, el cáncer de colon y próstata, el de próstata más frecuente que el de colon, los neusebáceos y el cáncer de pulmón de células pequeñas. Hay que decir que la mayoría de las osteomalasias inducidas por tumores son por tumores mesenquimatosos benignos, como el de la paciente. Sin embargo, en ocasiones, estos pacientes de pulmón, próstata y colon y osteosarcomas podrían tener este síndrome paraneoplásico. Dentro de la fisiopatología, se ha descrito que desde el punto de vista genético, el gen de la fibronectina y el gen del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos se fusionan en esos tumores mesenquimatosos, y esa fusión hace que el tumor arranque a producir factor de crecimiento de fibroblastos 23. Las manifestaciones clínicas: esos pacientes tienen mialgias, debilidad muscular, fracturas por insuficiencia. La pérdida de peso es inusual. Sin embargo, se puede presentar en estadios avanzados cuando están perdiendo masa muscular. Pierden estatura por el compromiso vertebral. Los dolores óseos son llamativos. Epistaxis cuando tienen compromiso por tumores mesenquimatosos en la cavidad nasal, y en algún porcentaje de pacientes, como esta paciente, en algún momento de la evolución relatan algún nódulo subcutáneo que lo debe alertar a uno hacia un posible tumor mesenquimatoso. En el laboratorio, entonces, una hipofosfatemia importante. La PTH pueden tener algo de hiperparatiroidismo secundario, pero es una PTH levemente elevada. El calcio normalmente está normal, la 25-hidroxivitamina D está normal, y la 1.25 está disminuida porque el factor de crecimiento de fibroblastos 23 estimula la degradación de la 1.25-hidroxivitamina D, motivo por el cual esta está baja. Existen varias técnicas para medir el factor de crecimiento de fibroblastos 23. Podemos decir que en general esto no está tan estandarizado. De hecho, en esta paciente, en el reporte de la clínica Mayo, dice que esta prueba todavía no ha sido avalada por la FDA para ese momento. Pero yo creo que debemos ir conociendo que este factor cada vez conocemos más sobre su daño cardiovascular, ahora su implicación con el fósforo. Inicialmente las osteomalasias estaban únicamente asociadas a la vitamina D, pero el descubrimiento de este factor con el cual debemos ir familiarizándonos más es muy importante. Acá tenemos una forma para diferenciar las osteomalasias adquiridas de las hereditarias. En términos generales, las hereditarias son muy parecidas a una osteomalacia inducida por tumores, y algunos adultos podrían manifestarse con una forma hereditaria, motivo por el cual el estudio genético es importante también en pacientes jóvenes. Como mencionaba Vanessa, la imagen que se recomienda, la que uno tenga disponible. Sin embargo, si uno tiene disponible alguna imagen funcional, estos tumores tienen receptores de somatostatina. Las imágenes funcionales que actúen sobre estos receptores, al parecer, tienen un mejor rendimiento. Después de identificada esa lesión por una imagen funcional, se procede a hacer una imagen anatómica en la cual se pueda caracterizar bien la imagen, y
poder hacer una resección, que es el tratamiento más importante. El tratamiento entonces es la cirugía radical, idealmente debe ser con bordes limpios. Hasta un 5% de los pacientes, cuando no se hace una cirugía radical, pueden recurrir y volver a necesitar fósforo. Si bien es cierto, son tumores benignos, puede haber, la mayoría de veces puede haber recaídas. Se ha planteado la radioterapia ayudante cuando por cirugía no se pudo resecar todos los márgenes por la localización, porque fue difícil el proceso quirúrgico, entonces se llevan a cirugía y luego se les da radioterapia ayudante para los márgenes. Y en algunos pacientes que definitivamente no sea resecable, se han descrito radioterapia primaria, sin embargo no es el tratamiento de elección, el tratamiento de elección es operar estos tumores. Se debe hacer un acompañamiento con el tratamiento médico mientras se hace el diagnóstico, porque en ocasiones el diagnóstico se demora, como vimos en esta paciente, la resonancia inicial fue normal y luego la imagen funcional mostró la lesión con fósforo, con 1.25 hidroxivitamina E con calcitriol, por lo que vimos el efecto del factor de crecimiento de fibroblastos sobre el calcitriol, una dieta adecuada en calcio, y se ha usado y se viene describiendo el Cinacalcet y el Burosumab. El Burosumab es un anticuerpo contra el factor de crecimiento de fibroblastos 23 que lo inhibe y entonces va a ayudar al manejo médico de sus pacientes. Sin embargo, el tratamiento, pues el mensaje que nos debe dejar es que este manejo es quirúrgico y con resección completa. El pronóstico de esta entidad es muy buena. El factor de crecimiento de fibroblastos 23 se normaliza al día 1 después de operado. Los niveles de fósforo se normalizan más o menos a los 5 días. Los síntomas mejoran más o menos en días a semana. Y las manifestaciones óseas radiológicas mejoran al año. Es una entidad de muy buen pronóstico cuando se logra identificar e intervenir. Entonces, los mensajes claves de este caso clínico de este Ateneo es que debemos recordar que el fósforo es un electrolito muy importante para la mineralización ósea. Debemos familiarizarnos un poco más con sus trastornos y yo creo que ese es el objetivo de este Ateneo. En el enfoque de un paciente con hipofosfatemia, después de descartar causas de redistribución por la historia clínica, debemos enfocarnos a ver si hay pérdidas renales o no y cómo el riñón responde a esa hipofosfatemia. Después de que encontramos de que el riñón está perdiendo fósforo, debemos evaluar causas adquiridas y congénitas, siendo de las adquiridas la osteomalacia inducida por tumor la entidad más frecuente, que es una entidad en general benigna, pero con una muy alta morbilidad si se retrasa el diagnóstico. Espero este caso haya sido muy ilustrativo para darnos la importancia de medir fósforo en los pacientes que esté indicado y como mencionaban aquí en el chat, tener en cuenta que la fibromialgia es un diagnóstico de descarte y que dentro de las entidades a descartar están estas entidades asociadas al fósforo. Muchas gracias y tenemos 5 minutos para comentarios de los profes o de quien quiera opinar o hacer alguna pregunta. Excelente, Marcel. Felicitaciones. Tremendo, tremendo Ateneo. A mí me gustaría escuchar a Alejo, que creo que tiene varias anotaciones sobre el estudio de estos pacientes. Alejo, adelante. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Estos casos son raros y con los compañeros del Pablo estamos escribiendo los casos de hipofosfatemia que hemos tenido. Pero una cosa muy detallada en estos pacientes es como en medicina interna, una buena historia clínica, y es esencial en estos pacientes hacer un examen físico muy detallado porque los tumores usualmente son pequeños y hay veces se logran palpar. Entonces uno tiene que desnudar el paciente y palpar muy bien toda la parte muscular buscando estos nódulos porque hay veces no se captan y pueden estar en sitios tan atípicos como los glúteos en esta paciente o en la planta de los pies. Y la historia clínica y los antecedentes familiares son esenciales para ayudar a descartar que no sea una hipofosfatemia ligada al X, que es una enfermedad de la que también hemos tenido algunos casos acá en el hospital y hay veces no se piensa. Y finalmente, yo creo que la prueba diagnóstica o imagen de localización sigue siendo el Octreoscan, porque el FGF23 desafortunadamente no tiene CUPS y las veces que hemos medido FGF23 es mediante la industria que apoya la medición de este laboratorio con la malla clínica. Pero son casos muy, muy bonitos, muy interesantes y corresponden a los síndromes paraneoplásicos endocrinos. Muchas gracias por la presentación, Marcelo, y a todos los colegas.
Alejo, veo que usted comenta que no, con respecto al estudio genético de la señora, probablemente una historia rigurosa, sin historia, sin antecedentes familiares, no hubiera sido necesario ese estudio. Sí, profe, no hubiera sido necesario. Los pacientes, yo siempre los enfoco, los pocos que hemos tenido, es si la alteración viene desde niño o no. Y si la alteración no viene desde niño, es una causa adquirida y la única causa adquirida es una osteomalacia inducida por tumor. Entonces, los otros dos casos que yo tengo realmente se diagnosticaron sin necesidad de estudio genético, porque eso lo confunde a uno. El estudio genético, desafortunadamente, en nuestro medio todavía se demora mucho y si es una enfermedad adquirida, es imposible que sea una causa genética. Entonces yo no le hubiera hecho un estudio genético y hubiera pasado inmediatamente un octreoscan y si fuera negativo a un PET o si el PET fuera negativo a un octreoscan. Marcel, ¿de cuándo es su último, qué sabemos adicional de la evolución de la paciente? ¿De cuándo es la última consulta o la última nota? Profe, la última nota fue del 2019 en el hospital donde se le hizo el diagnóstico del tratamiento por unas lesiones benignas en la mama que de hecho se vieron en el PET. Sin embargo, ayer hablé con ella, como le mencionaba, la paciente trabaja en una fábrica de confecciones, no tiene ninguna suplencia de fosfato, está completamente curada. Hay que tener en cuenta que un 1 o un 5% pueden recaer, sin embargo el riesgo se disminuye mucho si la resección fue completa, como fue en esta paciente. Y la paciente está muy bien. Excelente, excelente, qué buena noticia. Quería preguntar algo, profe. Adelante, hermano. Es que quería como puntualizar o dejar como un aprendizaje con relación a cuando tenemos estos pacientes con sospecha de osteomalacia tumoral y vemos claramente como en esta paciente si nos vuelve a pasar una elevación de los niveles en sangre pues, del factor de crecimiento fibroblástico, mejor dicho, el contexto de la paciente antes de que le saliera la masa en el glúteo. ¿Qué recomendaciones nos da Marcel o el servicio de endocrinología luego de la lectura de qué imagen pedir en este medio? O sea, si la paciente luego de las imágenes tomográficas o de una resonancia, si amerita realizar un PET de forma protocolaria o luego del examen físico hacer simplemente un seguimiento. Yo creo, profe, que se beneficia de la imagen funcional. Sin embargo, pues La porque... tenemos disponible. Sí, sí, profe. Incluso esta paciente marcó con fluorodeoxiglucosa. Hay otros marcadores que de ese endocrino sí nos puede contar un poco más, que en ocasiones están disponibles. Pues la idea en estos pacientes es primero el octreoscan, que la gamografía con octreoti está incluida en el POS porque tiene captación de receptores de somatostatina. Y la imagen ideal que recomiendan en todos los textos y que si la tuviéramos disponible en Medellín sería la primera que yo le haría, es un PET-CT con galio que solo está disponible en Bogotá en el cancerológico. Ese en Bogotá sería el primer estudio diagnóstico. Nosotros lo que hacemos acá en nuestro medio es una gamografía con octreotide y si no encontramos la lesión procedemos a un PET con FDG. La imagen ideal es un PET con galio que está disponible es en Bogotá. Perfecto, gracias. La otra prueba que mencionaban que es más de intervencionismo es medición de FGF23 en las 4 extremidades. Entonces se hace un cateterismo y se mide en cada vena, en cada extremidad de FGF23 y si está elevado, uno pues puede localizar cuál es el miembro donde está localizado posiblemente el tumor, pero no es algo que hagamos de rutina. Y también recuerdo que a veces esto pueden ser lesiones múltiples o el PET mostrar muchas lesiones y no se sabe realmente cuál es la que está produciendo factor de crecimiento y se podría hacer un cateterismo en la zona venosa de esas lesiones y la que más produzca es la que sea llevada a cirugía. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario adicional. Felicitarlo nuevamente, Marcel. Un gran trabajo y agradecer a todos los apreciados colegas y profesores que aportaron en este caso. Excelente, excelente. Sí, muchas gracias al Servicio de Medicina Interna, al profe Gamboa, al profe de Nefrología, el doctor Rodelo, y al Servicio de Endocrinología, que estuvo muy atento con los fellows y los profes
para participar de este caso. Un feliz día y que estén muy bien.